Marandupona, San Marco omombeuháicha. Baixapamba, peina, coina, na ame ayuma hina weru mañan de veñan de programa vipen de programa entero vete guapijano guakira vagina que aljatorado hermano cueras. Nanginu Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapoibe, peina llevita sombra TV, y en me baite mañan de beca tu hanguaisha, y en cumbu, edición número 758 de aljatorado hermano cuera, edición número 758, imagina, allá jamás ese Marcos capítulo 1 verso 14 te non dio una mire que prepara que vende Biblia, prepara que vende cuatiayes ahí, anotar que me ponen duque alma 595-985-162-975, veas ahí en el pumbiribo peguar y que cuera. La bella de coña Neaguirú en control en la sana técnica de operaciones, el as de las operaciones técnicas, Pastor Sergio Daguima, llegó Pastor, el aporte. Bendición me mete, excelente, con un rico matecito de por medio ahí. Hayajareima, ese hija torá, ame, vete abrazo, rompe espalda, barete ponar, y que cueran tero vete a penguana, ya jaca tuya, briqueñan de yarañe eriru, ja ñeñe mo imagina Marco, ve, ja imagina, ve ya llegue preparaba, ya ja na, ya que, pendeñe ponando y cuera, pende mensaje, o uñan de año de pedido y cuera ave ella de oración. Bueno, llegó allá, pues, yo exactamente no hago con ese objetivo de sean guatiu para caja de la oración, sí. Y que todos dices allá ahora, a ayunar a vigilia completo mi petición no ir a presentar como ya jamás yo amo en la presencia del Padre en la oración, ya rape caja, y si no amo ir la sepoji aria ya, hacer la ya pues. Bueno, pero no, falta que pida nomás ya, que pida nomás ya por orar por esas oraciones como hacen algunas congregaciones. Si usted quiere que se ore por sus necesidades y poner en la caja de prosperidad, usted tiene que abonar en un sobre en dicen hey. A la pina ya no va y con sobre. Llego a ver, resulta ser que usted, por ejemplo, la vende pedido, entonces se mandó a pata vigola, algunos se mandó a. Entonces no tapa y tego a ver ya. Upey añe pongo a recortar cada oración a dobla hija muy la cajita, ¿verdad? Entonces, en la hora de orar, ya no, que no tengo una hora específica porque ayuno, oración, vigilia. A veces a orar ese pujaré de madrugada, pujaré vea sayé, a veces caru, media tarde, fecha hora. Entonces, práctico se ha presentado y muy delante del Padre a yure paite completo para pedido niña pepe cajar a morirla se oración pe completo, mía, todo lo que están aquí, cada necesidad, hombre, allí yure paite. Ahora se mandó ala y pedido, si yo mismo digo escrito, pues. Así, nada. Va este código allá, cargañan de las horas. Oye, ponlo y tanda. Vea, pan de movido, hagan. Qué barro. 0985-6898-24. Vea, línea tío, lo interperu que hace mío, mora, pico a movido, oye, putino y mío frente a mí. Línea tío. Línea personal a tu 0985-162-975. Bueno, sí, ya, coño, de grupo de. Ah, sí, exactamente. Allá voy y vi preguntas o responderlo mitad, bueno, ya yo corregí. Eh, Me contaron que demasiado apretar en el grupo con los hermanos en cuanto a la pregunta y demás. Pecha mandeado, hermano. Es que la yo pues ella. Amo yo tarea ya. Mucho de texto, pues, hay que todas muchas o analizar según la exégesis hebrea cómo se entiende eso, va a taller corregir,
Vamos a buscar versículos bíblicos, unos cuantos, o nos van a acuerdo para ir el mensaje de qué habla, un misa ya, y preguntas. Bueno, responde, sea responder, es libre del tema. A veces cuando viene se puede ir de acuerdo, no puede potar, mejorar y de estudiarse, no a la pende gusta y no la unía a mi sistema, pues vamos a no y nañan de grupo de estudio, sé que si habrá inyección de esperanza. Bueno, y en vez de Telegram, ven y en vez de YouTube, a venían de amigo y pastor querido, o ya ponían de a Sergio David. Sí, na veo mañana nañan de ya presentamos y ya jupi mañana de video, cuera. Está muy lindo, muy lindo. YouTube ve que abre topata más envía poco ve cada hija toraja oye popeitiña de la video fondo musical edición RRA. Sí. Y en Facebook ve Emilio Vázquez, YouTube y me cada hija tora. Bueno, ya es a mí y hay que no yo de pregunta me cuera llegué allá. Verso pero caigo de la pregunta de una peruca veina. Ese está en el verso 15, Inaya. ¿Cuál sería la diferencia entre eh, en la buena noticia, y el reino de Dios? Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre la buena noticia y capítulo 1, verso 15? Podemos ir a ver. Bueno, vamos, ya que ya respondí, tal vez ese 14 va ahí. Otra pregunta. Veo que en el versículo 14 habla de un evangelio y en el verso 15 también nombra otro evangelio. Es como que son distintos. El evangelio o la buena noticia de Dios y la buena noticia. Analizar Marcos 1, 14 y 15. Bueno, a ver, ya me pregunta, pues, 1, 14, 15. Va a decir dos evangelios, a ver, ¿será posible? Marcos 1, 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Pero por anduña de iba. El reino y el evangelio, cada otro. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentió y cree en el evangelio. Bueno, a Reina Valera, a ver, según la de use. Y está bien. No son el mismo evangelio, hermano. No, es que hay que oír dos tipos distintos de anipemos a que había un evangelio en el Antiguo Testamento y después hubo el Mesías o cambiaja o ya puede nuevo evangelio, por favor. Ani no me bella. Después que Juan fue encarcelado, Mesías vino a Galilea predicando el evangelio, y el mismo es el evangelio del reino y el evangelio, el que predicaba el Mesías es el evangelio de Elohim. ¿Qué es el evangelio de Elohim? Lo que predicaba que hoy el pueblo de Israel, el que le fue entregado a Israel en el monte Sinai. Y después el resto. Cinco libros yo. Los 5 libros ahí voy a tener la buena nueva. Todos los mensajes. Es decir, los libros proféticos ahí forman parte de la buena nueva. O sea, todos los mensajes enteros va a ñe marandú, ñemo marandú. O estaba israelita cuera peguana. O sea que ñanderugui, upeango es la buena noticia. Pero buena nueva viene mangolo y ya ahora jamás. Pero buena noticia, hoy Evangelium viene a ser lo mismo en el griego. ¿Sí? Es español, ¿verdad? Otro que Evangelium. Evangelios. Del griego. Pero no, es algo nuevo que el Mesías inventó. Así que cuando habla, a veces donde la buena nueva
del reino o el evangelio son el mismo mensaje. El mismo mensaje llega. Solamente que el Mesías, como buen maestro, es por haber. Omo es sacabelo mi tame, güey. O cumplir. Y mi otro maestro, que era mi cuesa. Omo yeje ahí te y la buena nueva del Padre. O mezcla y las tradiciones judaicas y las enseñanzas y las leyes rabínicas. Pepe ombo la buena nueva. O deja de ver más buenas nuevas escuela ya pues. Deja de ver más evangelium del Padre. Ya era doctrina y tradiciones de hombre. El Mesías o ujo o muñe puno o restaura yehu pe ya por hacer un hecho ahora ha yehu derecho pe enseñanza no que hay no mezclai. Entonces viene a ser lo mismo. Ande esa una vez me cuesta tarea a ti grupo ve. Yo me acuerdo me guati te tarea siempre haya buscado lo mitad me. Cuando tienen problemas ¿qué es cuál es la diferencia del evangelio del antiguo y si hubo evangelio en el antiguo, el mensaje del antiguo con el nuevo? Bueno, vaya por caso que ya la PTI evangelio, agarran el Mateo. Jape borra paitela en donde se habla de las leyes de Moisés, donde el Mesías habla de las leyes. ¿Qué mensaje oye raja o no que Antiguo Testamento y pe borra? Que sea de los 5 primeros libros históricos proféticos, pe borra paite. Ya por la copia la vende Biblia, pe borra mija ya de Samba. Ya por lo intajamba, el resultado no hay sentido en bae. O sea, son palabras sueltas que no diga tú es un. Bueno, pongo a veces algo eso, jaja, esta PM con anga ya por mí la misma. Y a ver si vos le sacás todos los mensajes, de ahí a para los mensajes del Antiguo Testamento o predicar con el Mesías, aún las leyes. Y la explicación de esas leyes ahí a pa vos rapán de upea. Va, eres cota tener un evangelio incompleto. Y el Mesías no hubo predicar que tiene evangelio incompleto. ¿Quiénes son los que predican el evangelio incompleto? Muchas denominaciones, congregaciones que después de la congregación del Mesías, más o menos ahí en el año 200, 225, 300, año 300 surgía pues. Y se autodenominaron como congregaciones o religiones. Entonces la escuela ya popia. Va esa. Entonces, o cambiar inclusive adulterando algunos escritos, algunas palabras, como hecho otro significado. ¿Se entiende? Ya comprendemos, hermano. Hay palabras hebreas que en el griego no se puede, no. Diga, tú ya traducí entonces el griego como hecho de ti y yo guajalento y yo fui bien. Cato eso ya de como menos va es para las isea hebreo. Entonces, por eso que hoy volvemos, allá llego y ya está en el hebreo. Va es para iseu pea. Fue palabras, va significado para oreco. En tiempo del Mesías. Va eso ya purú, vea. ¿Qué se entendía por ese mensaje? Y viene a ser lo mismo, man. O sea, importante es vaya a tocar como tema en el grupo ahí de estudio de Inyección de Esperanza, para estar pendiente, o sea, el Evangelio y su profundidad, o sea, su principio, de dónde vino. Vamos a nacer el Evangelio realmente. Es allá topata que fue siempre la buena nueva, la buena noticia, y la congregación y la iglesia, o la cajal, o la asamblea del Padre, porque ella estudia Huesha, creo que estudiamos en Marco, creo que estudiamos eso. Todos nacen ya en el Antiguo Testamento, entonces hay cosas nuevas. El Mesías no fundó ninguna iglesia nueva. El Mesías no vino a fundar un nuevo evangelio, una nueva religión ni nada, ni tampoco Pablo. De Catumo, ahí me demostrar bíblicamente. No sé de qué Uruguay, Pablo la penetecto. ¿Me entendemos? Bueno, por ahí va la cosa. Va, digo la otra vez. El reino y el evangelio. Bueno, la diferencia. Ahora, no podemos hablar. Ya, tú ya el reino de Elohim. En mi opinión, pero hay profundo ver, pero sea en dos partes de dividir de la reino. Está el reino sustancial, literal, oye, cumplida en la segunda venida del Mesías, donde cabalmente el Mesías va a reinar y va a poner orden sobre la faz de la tierra y la constitución nacional universal va a ser la Torah, los mandamientos. Y eso se puede mostrar bíblicamente. Él va a venir a regir con vara de hierro, la escritura.
a la vara de hierro, pues es simbología de las leyes del Padre que no se pueden torcer. Háganlo y todo torcer para la ley y los mandamientos heredia. Todo torcido está. Bien no hay corrupción está. Aún los mensajes evangélicos están adulterados, torcidos. Cada uno ahora jala y molino lao, y cabuchilao. ¿Verdad? Y bueno, pero ahora más anda de hay veces. Ese va a ser el reino, y va a ser, esta gina anga periodo milenial, oye, mocoiha, o huye, venían de Salvador. Segunda avenida, oye, eso. UPB, pero ahora está lo que le llamamos también el reino en el espíritu y en la obediencia o en la conciencia. Ella puede entender. Reaceptar los mandamientos, mensajes y enseñanzas del Padre y del Mesías y de los apóstoles. Jare obedecer, wea. Entonces, de esa forma vos estás viviendo ya una sombra de lo que va a ser el reino milenial. Bueno, en el reino milenial, gente, oye, cumplito ahí. Añade ya practicar y nada, añade ya cumplir unos mandamientos, ¿sabes? Y incorporado. Y los 613 sí o sí, arranca tabla de cumplir, añade es judío. Ni aunque fuera judío, ya yo creo que ellos no, los 613 de la ley de Moisés, pero aunque tienen otras leyes, pues, o van de apointe y viva. Pero ya ha hecho de caso. Ñandego haga ya practicado, ya cumplí, por ejemplo, el Levítico 18, ya cumplí los 10 mandamientos, Levítico 23, las festividades, Levítico 11, pero ya de el menú de los santos, la alimentación correcta de los santos, son prácticas, ya cumplían de uña, ya practicar por amor al Padre y porque el Mesías nos salvó. Porque estamos condenados justamente por no hacer esas cosas. Pues no hay ni interesa, ya violar la ley y los mandamientos, hago pecado y se primero Juan 3:4. Y allí rescatamos, ahí. Anga por amor al Padre y porque hemos sido salvados por el sacrificio del Mesías, obedecemos esos mandamientos. Entonces ya ahí betí, ya puedo práctica allá, y en la sombra. Somos sombra de lo que realmente va a ocurrir cuando viene el Mesías. Ahora el Mesías. Pues ya es exacto, pues ven y ponemos ahí, no se da ahí, israelita, no se es religión, de no se haya posea, de haya pota, ese es usea, no, chichán. Aunque oñita, o mimita la reto, pero un miago, no, ya doblega paiteta, primera de Corintios 15, 23, 28, ve ahí, mamá, o vence paiteta, se puede el Mesías, la oña en botavía, ve periodo milenial, vean. Ahorita la reto, y rebelde, y un miago, siempre lo seguí, sea en la vieja manera de vivir, en su vieja naturaleza pecaminosa, pero no, prohibido. No, va a ser un reino de justicia. Si te dice el reino de justicia, del reino del Padre, o en el periodo milenial, tiene que ser lo mismo. No, de diseño, que de por ahí de la monda jante, sino que justicia, reino de justicia, quiere decir que oye cumplita los mandamientos, fuera, oye establecido para ese tiempo. Con anga ya recoge, ya practica. Pero cuando viene el Mesías, no hay por ahí, hay botabuina, no, segunda ahí la religión, no, segunda israelita, no, segunda ellos, no, pea, a ver, te digo, aní monda, aní fornica, aní adultera, bueno, los 10 mandamientos, no, se llama puta lo mío de tal día, porque se hace religión de tal día, no, pues está en ley, y ese se va a respetar, y la Torah, los mandamientos. Aunque a muchos no les gusta, pero no pueden demostrar que va a haber otro sistema de vida. A ni nada pensé ese coco ese guarisa, alguien no güey, señan de pepo, patas allá bebé parita y cotas y la güey ahí. Si no, sin sentido está el reino. Y vemos ahí que el evangelio y el reino de Yahweh son prácticamente, diga, tío, yo voy. En el reino milenial, en el reino de Yahweh, el evangelio que el Mesías predicó va a estar vigente, mucho más vigente que lo que está ahora. Mucho más. Bueno. Y yo tú, no la me pregunta, pero añeja, agua responde. Oye, pero haga pregunta, vaya y que tú ya continúa y que tú ves, oye, me pregunta, ya aclarar, veña, se ve su eja o hasta que peoña en el programa, haga, y responde también me la vende grupo, pues si no, que tú el grupo de estudio de ese ejercicio de inyección de esperanza, pues si no la vende privado. O misma vaina. A veces, y
No, pues ya África, más meme. Los símbolos de 40 días. Pues es África, vamos a jugar. Ajá, sí, también. Sí, ascendió el Mesías. Hey. Me va a echar esa de detalle ahí. Pero no es guri, tienen ese mando ahí. Maliciaco jueves o algo, va. Pepe, mira ese tiempo de averiguar a mí también. Sí, 40 días. Cumplido el Mesías asciende. Ahora sí no se sabe el día. Justamente era muy tego, igual, acción algo ti jueves o aguriwa. No es la cuenta aguriwa. El día que ascendió el Mesías. 40 porque era 10 días antes de la Pascua. Habango, no, es 10 días antes de, 10 días antes de Pentecostés. Pastor Francisco, exacto, yo, ñemundo, yo de Mayamu, ya, ya, Winteco. Bueno, upean de Nujena, pues ese fue un domingo. Pentecostés, un domingo. Ahí bebían a 10 días, a no sé dónde, creo que fue jueves. Ahí sencillo, ya no sé. Bueno, entonces se me pasó ese también lo de 40 días que era donde el Mesías ascendió. Pero el día, creo que fue jueves. Pero ya, pues mira la prueba, no sé, no pues me avisan. Pero domingo, pero vive yo la 10 días, pero está bello, y la pendeja, pues todos domingo, sábado, viernes, apenas muy la días, o sea, creo que fue un jueves. Bueno, otro, eh, verso 15, muy que estaba. Mm. Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el rey. Sí, ahí está. Se ha acercado el reino de Yahweh. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Ahí están los dos juntos allá. Handicap, tú con él creerla. Eso es cierto también. Algunos dicen que creen en el evangelio, pero como yo también hace poco nomás entendí que algunos mandamientos estaban vigentes. Pero todavía hay algunos que no quieren saber nada de eso, pero dicen creer en el evangelio. Yo creo que eso no cuadra, creer en el Evangelio y no creer que algunas leyes están vigentes. Sí, justamente para que te la explicaba. Ahí continúa, alguien le pregunta, digo, opa. Bueno, pues lo digo, hermano, está rico, entero, ya sabe el proceso, ¿sí? O sea, creemos, yo creo en el Mesías, ya no en el Mesías, ya no el Evangelio. Pero hacer no, gracias, hacer no cumplimos años un mandamiento, que está bajo maldición, es muy cogido para la Biblia. Hagan que te llegue pues pedir explicaciones, que el Evangelio y el Evangelio siempre existió, la buena nueva siempre existió, es lo mismo. En el Antiguo Testamento, cuando se entregó las leyes, se entregó las instrucciones, ya eran buenas nuevas. Todo lo que salía del Padre, de la boca del Padre y de la boca de los profetas, de parte del Padre, ya eran buenas nuevas. O sea, eran unos. Isaías hoy vio los mensajeros de la... hermosos son los pies. Bueno, así que, ¿de quiénes? Entonces ya hoy Marco es la buena nueva. ¿Ya? Así que pues ya otra evidencia. Y negativo, no cuadra, o sea, yo, si no hay evangelio con las escuelas obvias, pues ahí está, Pepe lo copia la otro evangelio ya que Pablo ya estudiaba que Gálatas. Ellos creen en el otro evangelio, en un evangelio que, no sé, sin ley, sin mandamiento, sin teoine cumplir ama que erobiante naranja, un miacuera. Prosperata, oye, profetizan deja, se un evangelio, no sé cómo definen pecado. O definir donde alguien que dice yo creo en el Evangelio, ya en el Mesías, ya el Evangelio, o definir donde que pecado es violación de la ley, ya japonata es ese. Pues ahí donde no, pecado, donde ahí, no, no, la ley no existía, entonces ya la pecado. Definirse pecado bíblicamente es allá, 1 Juan 3:4, pero explícame, va, es y también. Oye, te viró uno, pero bueno, vaya ya. Eh, verso 16, a ver. Caminaba por la orilla del mar de Galilea. Vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar porque eran, ¿qué cosa? Pescadores. Pescadores. Y este oído a la aranducho me meten hoy.
va ello que el Mesías, o esa su escuela, peyuchan 10, verso 17. Asa yapota pendejevi pira renujejara. Uy, ayapota cuimba renujejara. Mm. Venga conmigo y los haré pescadores de pira renujejara, vi, con anga, cuimba de pescata. Sacar del mar de la gentilidad. Por eso dice los haré pescadores. ¿De dónde sacaba el movido no es la pirada? Claro, de mar de Galilea. Entonces, el agua, Utusha, ya sea mar, lago, lo que sea, en el simbolismo hebraico, o simboliza en ABI naciones gentiles. Jalapirá o significa era el símbolo que usaban también los que creían en el Mesías. Y simbolizaban la gentilidad, que eran sacados de la gentilidad y al echar en el barca, la barca simbolizaba el reino y la presencia del Mesías o Israel. Hacerle ciudadano israelita, hacerle ciudadanos de la promesa del reino. Vale, símbolo y te haré pecado. O sea, cuando más Pedro, nego anga pepira y no hay y bueno, nego anga upecha de pescata la y voy por acuerdo. Y que todos hemos hecho y coche y fuera la integrante del arca en la salvación o del reino. Oye, esa presencia, esa presencia peonino, ahora con conexión sendie, y cuputi sendie, y lo vieron sereje, ahí obediente no y que yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie llega al Padre sino es por mi cuera. El villabio. Un misa y no vea. Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Enseguida dejaron sus redes y lo siguieron. Al ir un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo. Bien vecina. Jacob, vio esa perecoina B 19, Reina Valera, a ver. Jacob, pereco. Jacobo, bueno, ese hijo de Zebedeo. Y a Juan, su hermano, ño hermano, Juan. A Pedro Andrés, ño hermano ahí, familia ya. Ese es el propósito del Padre, siempre que las familias puedan tener acceso a Él a través del Mesías. Lastimosamente la entero y la huesa. Hoy la orovia en las familias, hoy en la familia ando y cuase y hoy va a verte hoy. Otro lado y te, oye api. Ese sube, ñemoñe, ese sube, no. Bueno, ahí ya puta. A seguir orando por ellos. Ahí eran hermanos. Empezando ahí de Pedro y su hermano. Bueno, te haré pescadores de hombres. Enseguida llamó a ellos y dejando sus redes. Verso 20. Oye, ya, y tenían llamado. Bueno, eso, ahí hermanos lo que tienen, acá me preguntan si ellos dejaron definitivamente su profesión, cómo se sustentaban, si tenían familia. Porque muchos pueden entender mal hoy esto y fracasar en su llamado y pasar hambre. Pero tú, pues en este caso, pues, cuando le doy probabilidad de fracasar si el mismo Mesías le está llamando. No había, ñande, y la tema, ya vio más, ya dice ni va, y un ya. Ande de la llamado, es a ella por ir a tiempo completo, ella posee ande de la llamado, ahora, anda a ella. Pues hoy no pilata, ella sabe, ahí no voy a, ella, jatamos su hija, va a apoyar de manera. El fracaso sería en que te equivocas de que no tenías tiempo completo. No era ese tu llamado. Allá. Pero Ñandego, ellos no tenían posibilidad de fracasar porque el mismo Mesías no iba. El Pepe, güey, es yuyo el Mesías. CCI, Ñandego, y justo está ahí la vez. Apoya hoy el Mesías. Sergio, Emilio, Pedro, Tadeo, vengan. Ayuda. Juan, ayuda, a ver. Fuster, ayuda. Macheroni, vení vos. Maximino, yo que inde naya a la final. Va vio. Va vi potabe, va confirmación vigo. Ñam de confirmación y con porque gente allá.
Se está, yo estoy 4 años ya trabajando, 4 años y 3 meses trabajando hora completa, servicio completo en el ministerio. Y esto upaite ahí, pero ya pillata, volando, y no pone como hay ni 1 o 2 meses. Pastor Sergio me decía, usted también va por el servicio completo. Y hago lo mitad a tiempo completo en el servicio ministerial. Entonces, por algo de ya se la pues allá. Si no era, no, ya no había posibilidades, no. ¿Y cómo vamos a ver, y algunos si realmente tenemos ese llamado? Porque hay muchos que desean servir y no tienen tiempo. Bueno, pues hermano querido, ella pone a la prueba. Nosotros como somos libres de, planteo es libre. Bueno, aprobamita. ¿Quién era? Mavio era, siempre me confunde entre Gedeón y Sansón. Gedeón veo muy aquella o esa lana y veo que veo lloré la prueba eh, y con esa mala hacer razón la y humedad la o echar agua arija alrededor no ape oye pues oye cumplir ape tu y no con anga alrededor mala hacer razón a la oveja agua arima no Gedeón vaya va. Bueno, vemos ahí que nosotros podemos también, bueno, Padre, si esto es tu voluntad, ya añeja a mí taja, mismo la cierto a la el mismo de copia se muera peor por nada se. Se puede ya pues, güey. Tate a mí 2 meses va, voy co. A 2 meses veo ojo se poran bastante, bueno, aprobar llegita ti 2 meses más. Ojo poran sea pebe ya es más por lo menos para allá es más. Aprobar un mes más allí, un mes más. Pesa. Año cumplir llega un mes tranquilo, llega, se ayuda a Paité, el padre, o aportar los hermanos a salvar a Paité la gato del mes. Y ya pasaron 4 años y 3 meses. Ya, 4 años y 3 meses más veces. Entonces, quiere decir que yo no sé hasta qué día. Pero ella pone la tanteo. Se puede hacer. Bueno, voy a probar. Orar, ayunar. Mi representante, el padre. Añe lanzado, vale. Hoy me amo más a tiempo, porque hoy pues ahí. Si es que llega el tiempo del padre, pues listo. Andas ahí no la tiempo ese hermano. Oye, pillata. Esa, pues ya me estaba en cuenta. Y cuando es el tiempo, de alguna forma, eres ese. Bueno, eso es lo que le puedo decir esta experiencia con él. Me hago pejando mismo la testimonio. Lo que tiene llamado a servicio a tiempo completo. Este llamado de... Y también, hermano. Tiene que ser un llamado para servir, ya sea en tiempo libre o mediodía o lo que sea. Sí o sí, oye, el llamado, si no, no se me va a entender. Desde que el llamado, depende en a yo mediodía o medio tiempo, bueno, ese hora libre para servir al padre, ande que el llamado, y no, bueno, descubría exactamente primero cuál es el llamado que tenemos, el ministerio, padre, me entiende. Va, él área servían, va, área vender servían área. A pella esa hablan de tiempo. Para la importante ya descubrir la de llamado. Se voy y me hago en cuenta, estando ya como monje católico me di cuenta de mi llamado. Para la gente te iba a tallar, ayer retiras a uno, pero hija, algunos acá que escucha audio y está en el grupo Inyección de Esperanza conocen mi historia. Bueno, eh, ya no, a ver, güey, ya me puto, uy, mira versículo 20, güey, ya puta. Ah, el llamado de los discípulos del Mesías, de sus entornos y funciones, no se encuentran hombres de alto estatus social, y va así. Me contenido, ¿y dónde la de rico y te ni de arando te ni de alto rango de no? Hay llamado, por el camino nomás ya el padre de forma, se vio, va. Cosas de hay que ir con ave de mantener ahí. Taperen, porque hay llamado. Ani eres na segura Sengango así ya gango sega ñembo ye pues jure coca bebina. No, después si ya y no yo llamo. Eh, entonces no tenían alto estatus social
ni alto poder económico, eran pescadores, ya echamos ahí, vaya muy conseguir. Es como hoy día un oficio honesto y que todo el mundo tiene acceso allá. No es así un científico, un profesor de alta gama, de Nambrena, de un doctor cirujano, ¿no? Aunque había después ya apareció ahí, vemos ahí que aparece, le llama a Leví a Mateo también, que sabemos que era un médico, ¿verdad? Pero ya se llama entonces que el llamado es para todos, de diferente estatus social, diferente nivel eh, diferente nivel social allá. Bueno, pero ya se llama entonces, pues hay otro importante con el punto y analizando. Oye, tema. Ya mo hemi ya pu pinya nem ya poko ti ara wa abu je ke ya pu saka hagüere y yo topata ko era muy co hemos de programa era hina be que hay atorado hermano cuera shalom bendiciones hasta mañana amante. Oi mene pakora pupe, deixei pola bateta. Oje wa pama i motupe, o mingi hao jajaipa. To vena kupu hareno, taja hesa peyasu. Arape wara momorai sa omasai no inya saindu. Arape wara momorai sa omasai no inya saindu. Separa guaira sahana, dei pori shene mamove. Separa guainde behae, rohal jubeka da koe. Separa guaira sahana, dei pori shene mamove. Separa guainde behae, rohal jubeka da koe. Bejuna mumbere guamba, behesa mi sereta. Katuete i peyukule, torigaku apoa. Go ape ko emami, nyande nyara oiko watan. Hai pue pore pioheya, heta i temba epona. Hai pue pore pioheya, heta i temba epona. Separa guaira sahana, dai pori sene mamode. Separa guainde behae, rohal jubeka da koe. Separa guaira sahana, dai pori sene mamode. Separa guainde behae, rohal jubeka.